Hola chicos, buenos días o buenas tardes, depende del horario en el que estén viendo la clase del día de hoy. Hoy vamos a trabajar con el puerperio. Primero vamos a ver qué es lo que significa puerperio. Puerperio o posparto, ¿sí? Es ese tiempo que comienza inmediatamente después del nacimiento del bebé, ¿sí? Y se prolonga durante unas 6 semanas o hasta la recuperación total de la mamá, ¿sí? La recuperación sería volver al estado previo al embarazo, ¿sí? En el caso del organismo de la madre. Vamos a ver cuáles son estos cambios que van sucediendo en el puerperio. Primero vamos a trabajar sobre el aparato reproductor. Dentro del aparato reproductor disculpen, tenemos una cachorra nueva en casa. Estos cambios que vamos a empezar a mencionar son los cambios que suceden en el útero durante este puerperio. Primero, el restablecimiento del estado uterino a la posición, ¿sí?, anterior al embarazo, anterior al nacimiento. Esta posición de involución, ¿sí?, que es el nombre por el que se conoce, es la que nos va a ir garantizando que esta paciente, ¿sí?, vaya evolucionando favorablemente. Nosotros vamos a hacer, yo les voy a mostrar en la siguiente imagen, vamos a hacer nosotros la palpación de este útero para ver si fue involucionando, porque eso nos va a ir garantizando la disminución poco a poco de el sangrado, ¿sí?, para asegurarnos de que no se transforme en una hemorragia, ¿sí? Este sangrado viene de la decidua que se va a ir desprendiendo durante las 3 semanas siguientes al nacimiento, ¿sí? Y está formada por sangre, mucosidad y restos tisulares que reciben el nombre de loquios. Como ven acá en la imagen, vamos a poder categorizar estos loquios y es importante para que lo puedan observar para poder después informarle, ustedes como estudiantes cuando vayan a la práctica, poder informarle también al personal de enfermería de qué tipo de loquios contaba esta paciente, ¿sí? Estos primeros 2 apósitos que vemos del lado izquierdo, ¿sí?, son con sangre roja, ¿sí?, son rojos o cruentos, ¿sí?, es la manera en la que se lo puede decir. En la primera hay presencia de coágulos. Estos coágulos deben ser pequeños, ¿sí? La presencia de coágulos más grandes nos puede estar hablando de un sangrado más importante, ¿sí? Y esta sangre, la característica principal que tenemos que tener en cuenta nosotros como enfermeros, no solamente es el color de estos loquios, también la abundancia y también el olor. Es muy importante que nosotros sepamos que estos loquios no tienen que tener un olor para nada desagradable, por lo cual si tuviera un olor fétido o un olor excesivamente fuerte, es muy importante que informemos, en este caso al personal de enfermería, o cuando ya seamos enfermeros, que informemos al personal médico, ¿sí? En el tercer apósito que se ve ahí ya tenemos presencia de líquido seroso, ¿sí? Va disminuyendo este contenido sanguíneo, ¿sí? Y van a ser bastante más pálidos, como lo pueden observar, ¿sí?, a partir del 4.º día hasta aproximadamente el 10.º día, ¿sí? Y por último es este apósito color alba, ¿sí?, así se lo denomina, es un color más blanquecino y amarillento, ¿sí?, debido al bajo contenido ya de líquido y al gran número de leucocitos, ¿sí? Estas pérdidas de sangre se controlan por medio de la contracción de la pared muscular del útero, ¿sí? Y la cicatrización que se va a lograr es mediante exfoliación. Esa cicatrización es del punto donde estaba sujeto la placenta. Es muy importante que esta cicatrización se dé por medio de foliación, porque si dejara una cicatriz más marcada de otro tipo, impediría la implantación de un nuevo embarazo, ¿sí?
este tejido superficial se necrosa y se desprende, ¿sí? Y va a continuar este desprendimiento y caída o expulsión por la vagina durante unas 4 semanas. Bien, otros cambios durante este puerperio en el útero es esta contracción que debemos intentar obtener, ¿sí? Para evitar un sangrado abundante debido a los grandes vasos que nutren este órgano, ¿sí? La sangre se acumula en el cuerpo uterino y se coagula, por lo cual va a originar un aumento del tamaño de este útero que dificulta a su vez la contracción del mismo. Entonces va a haber una aparición de hemorragias más profundas. Entonces, para evitar esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros no queremos que se acumule esta sangre y se coagule dentro del útero. Lo que necesitamos nosotros es la expulsión de estos. Por lo cual es importante que nosotros como futuros enfermeros le vayamos enseñando a la mamá cómo realizar masajes, ¿sí? Para ir favoreciendo la expulsión de estos loquios y sobre todo en el momento en el que la mamá vaya al baño, ¿sí? Que se mantenga más tiempo sentada en el inodoro y que haga esos masajes mientras se encuentra allí en el baño, porque va a favorecer la expulsión de esta sangre y por lo cual al reducirse el tamaño del útero va a ser más fácil su contracción para prevenir hemorragias. Un fondo de útero blando, ¿sí? Por encima del nivel del ombligo, nos da una sospecha muy importante de hemorragias. Estos ligamentos que sustentan al útero, ¿sí? En la cavidad pélvica se distienden durante la gestación, ¿sí? Por el aumento del volumen de este útero. Y cuando se encuentra repleta la vejiga, ¿sí? Suele desplazar hacia arriba o hacia uno de los costados con facilidad el útero. Entonces, este útero, a la hora de nosotros intentar palparlo, lo vamos a encontrar el útero lateralizado en alguno de los costados y demasiado arriba sin presencia de tanto sangrado. Entonces, ¿qué tenemos que interpretar? Lo primero que tenemos que hacer nosotros como enfermeros es preguntarle a la mamá si ha ido a orinar al baño. Muchas veces tienen temor a estas primeras veces que se van a levantar, por lo cual lo demoran demasiado o porque están con dolor y tienen miedo de moverse. Entonces, es importante primero algún analgésico, obviamente bajo indicación médica, para que la paciente fomente esta movilidad, que le tenga, digamos, más confianza a la movilización, y debemos recordarle que es muy importante de que vaya al baño. ¿Por qué? Porque al evacuar esta vejiga, ¿sí? Se va a poder contraer mejor y ubicar ese útero en una posición más adecuada para evitar justamente estas hemorragias que pueden derivar de esta inflamación en la vejiga, ¿sí? Así que es muy importante entonces que nosotros levantemos a esta mamá, ¿sí? A pocas horas de haber tenido a su bebé, ¿sí? En el caso de que haya recibido anestesia, tienen que ser unas de 4 a 6 horas, dependiendo, ¿sí? De qué tanto sienta ella sus piernas, sus miembros inferiores debido a esta anestesia, ¿no? Y que esta primera vez que vaya al baño sea lenta, que vaya sentándose primero en la cama, incorporándose, para evitar que a través de mareos pueda la madre desvanecerse y tener algún traumatismo producto de caídas. Entonces, nosotros vamos a favorecer esta movilización de la paciente y ofrecerle, por supuesto, nuestra ayuda y acompañamiento para realizarla. Como les decía antes, es muy importante entonces que esta mamá evacúe vejiga y que se movilice lo antes posible. Durante este puerperio, la altura del fondo del útero es importante que nosotros la aprendamos a medir, ¿sí? Disminuye aproximadamente 1 centímetro diario, ¿sí? Y estos factores de la involución uterina van a incluir como favorables un parto sin complicaciones, la expulsión completa de la placenta, las membranas, una lactancia natural y la deambulación temprana, como les decía anteriormente.
Y justamente la incapacidad uterina para recuperar su tamaño normal se llama subinvolución. Y entre los factores que favorecen a esta subinvolución, ¿sí?, figuran una distensión vesical, como hablábamos anteriormente, algún parto complicado, que sea multípara, ¿sí?, la mamá, una retención de restos de placenta o de membranas. En esta imagen vamos a poder observar, aparte de los loquios que bueno, me pareció dejarla la imagen para que ustedes pudieran observarla también, pero lo que más me importa de esta imagen justamente es la posición de las manos para poder palpar, ¿sí?, ese útero y poder medir en qué posición se encuentra y también poder medir el tono, ¿sí?, qué tan contraído, qué tan endurecido está ese útero, ¿sí?, porque nos va a ir indicando, en el caso de que sea blando, nos puede estar indicando una posible hemorragia, ¿sí? ¿Qué cambios se pueden producir en la vagina durante el puerperio? Tanto la vagina como el cuello del útero y el perineo presentan inflamación, ¿sí?, y contusiones durante alrededor de una semana después del nacimiento. En la imagen que vemos, obviamente, es un hematoma, ¿sí?, consecuencia de una episiotomía, ¿sí? No siempre, obviamente, se da así. Les traje una imagen para que pudieran observar qué tipo de complicaciones pueden llegar a darse en el puerperio, ¿sí? Pero sí es común la inflamación. Ahora, cuando este dolor persiste, hay que hablar con el médico. A veces indican compresas frías, ¿sí?, para ir disminuyendo la inflamación de la vagina, ¿sí? En el caso de las mamas, ¿sí?, en el puerperio, lo más importante es que justamente necesitamos, y es común, que secreten este calostro, ¿sí?, durante varias semanas antes e incluso después del mismo, ¿sí?, del parto. Y esta secreción del calostro previo al parto es una preparación para el amamantamiento, ¿sí?, o para la lactancia natural. Entonces, cuando el bebé nace, va a empezar a secretar este calostro que es tan necesario para el recién nacido, ¿sí? Las glándulas mamarias se congestionan e hipertrofian incluso en las mujeres que no escogen la vía de alimentación porque van a llenarse igual de secreciones. Entonces es importante que perdonen, es insoportable. Es importante, les decía, que si la madre elige no amamantar por los motivos que sean, o incluso si tenemos una mamá poliadicta, ¿sí?, o con alguna adicción o HIV positivo, por ejemplo, se recomienda la supresión de la lactancia. Entonces, en el caso que nosotros requiramos la supresión de esta lactancia, no solamente no hay que estimular la secreción de las mamas, sino que se recomienda incluso un vendaje de tipo compresivo, ¿sí?, no muy sujeto, pero a lo mejor un corpiño, digamos, ajustado sería suficiente, ¿sí?, para no estimular justamente la secreción de calostro o de leche, ¿sí? En el caso de que se interrumpa la lactancia, los motivos más comunes suelen ser, por ejemplo, cuando el bebé queda en la neo, ¿sí? Entonces, como no hay bebé que estimule, ¿sí?, la secreción de calostro, se va a ir suprimiendo solo. Entonces es importante enseñarle a esta mamá a poder extraerse leche, ¿sí? Si tomamos las medidas asépticas correspondientes, esa leche puede ser brindada al bebé que esté en la neo. Esto obviamente hay que hablarlo con el servicio de neonatología para asegurarse de que pueda lactar ese recién nacido, ¿sí? Pero igualmente es importante estimular, ¿sí?,
el sacarse leche de la mama para que esto siga generando el estímulo que hubiera dado el recién nacido en forma directa. En el caso de los ovarios durante el puerperio, la reaparición de la ovulación y de la menstruación va a ser diferente en cada mujer, ¿sí? Muchas de ellas a los 2 o 3 meses ya pueden comenzar a tener menstruación, ¿sí? Lo que es importante, que antes era un comentario popular que se realizaba, que durante la lactancia, ¿sí? Y durante el periodo en el que no se encuentran menstruando, se malinterpreta de que no es factible un nuevo embarazo. Hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Porque en el caso de las madres lactantes, sí, la menstruación a veces se demora, se malinterpreta este gesto y puede volver a quedar embarazada, ¿sí? En el caso del sistema musculoesquelético, vamos a tener cambios en esta musculatura abdominal. En el caso de estos músculos del recto, sí, del recto mayor, sí, que suelen separarse justamente durante el embarazo para permitir el crecimiento del vientre, ¿sí? Este proceso se llama diástasis, ¿sí? de estos músculos, que es la separación de estos. Esto a través de ejercicio y sí, sobre todo de ejercicio, y a veces incluso se recomienda fajar a la paciente, alguna faja de sostén, va a volver a su posición habitual, pero mientras tanto solamente piel, el tejido adiposo, ¿sí? Y el peritoneo el que va a sostener todo el contenido abdominal, por lo cual puede generar dolor. Entonces es recomendable alguna faja, ¿sí? Para poder deambular con más comodidad hasta que los músculos vuelvan a recuperar su posición habitual. En el caso del pubis, ¿sí? Uno de los cambios que se sucede durante el embarazo es esta separación, ¿sí? de las caderas para poder justamente contener a este embarazo, ¿sí? Y durante el parto, ¿sí? Se va a aumentar el diámetro de la pelvis, ¿sí? Va a irse preparando obviamente durante los últimos meses de embarazo, pero bueno, en el momento del parto esta separación tiene su cometido, ¿sí? Y si bien parte de este espacio va a ir cerrando, nunca termina de ser una unión nuevamente completa, ¿sí? Entonces ya va a quedar, acorde a los diferentes embarazos, esta separación, ¿sí? Ya instaurada en el cuerpo de la mujer. En el caso del sistema renal, ¿sí? Vamos a notar cambios en esta diuresis durante este puerperio. Es muy importante, como les nombraba antes, que la paciente orine, ¿sí? Para evitar esta distensión de la vejiga. Durante el nacimiento o tras el nacimiento, mejor dicho, se intensifica esta diuresis, ¿sí? La denominan diuresis puerperal, ¿sí? Lo que provoca un llenado vesical rápido en esta mujer. Entonces, lo que recomendamos justamente es poder levantarla para evacuar vejiga y que no tengamos este desplazamiento del útero como hablábamos anteriormente. En el caso de que la mujer haya sido sometida a cesárea, deben considerar, ¿sí?, que la anestesia tarda más tiempo en permitirle a esta mamá ponerse nuevamente de pie, ¿sí?
Puede aparecer disuria también, ¿sí? Debido a la inflamación del perineo, al meato, ¿sí? La inflamación del meato uretral, ¿sí? Y a las estructuras circundantes que pueden dificultar esta micción, ¿sí? A veces hay traumatismo, como veíamos en una de las imágenes anteriores, ¿sí? O tumefacciones tisulares, ¿sí? Endurecimientos de la piel, como decíamos. Y puede reducir un poco la sensación de la distensión vesical. Entonces, más que por distensión, a la mamá hay que recordárselo más bien como una rutina horaria hasta que no vuelva a recuperar la sensibilidad por completo. Vamos a hablar ahora del sistema endocrino, en particular de un par de hormonas, ¿sí? El estrógeno y la progesterona. ¿Qué pasa con ellos durante el puerperio? Estas concentraciones séricas de estrógeno y progesterona descienden con rapidez, ¿sí? Después del alumbramiento. Y estas disminuciones van a favorecer la expulsión de la decidua, ¿sí? Que veíamos después en los loquios. La reaparición del ciclo menstrual suele tener lugar entre 2 y 3 meses después, como decíamos anteriormente, y también, como les mencionaba, puede llegar a concebir nuevamente, por lo cual es importante que se le informe a esta mamá que, si bien puede no haber aparición de menstruación, sí va a haber ovulación, ¿sí? Durante ese periodo. Bueno, ¿y qué pasa con la prolactina durante este puerperio? Esta prolactina, ¿sí? Provoca la estimulación mamaria, ¿sí? A la inversa, la estimulación de las mamas a través de este bebé succionando, ¿sí? Va a inducir a la síntesis de la prolactina, ¿sí? Por la hipófisis anterior. Y esta prolactina estimula la producción de la leche, ¿sí? A través de las glándulas. Estas concentraciones de prolactina disminuyen tras el establecimiento ya fijo de la lactancia, ¿sí? Por último, vamos a ver qué pasa con los cambios psicológicos. Estos cambios durante el puerperio sí sufren diferentes fases y hay que tener un especial cuidado con el último punto que vamos a nombrar. Durante la fase esta de adaptación, esta mamá va a recibir la información acerca de su hijo, va a empezar a recordar partes del parto que acaba de vivir, va a ir grabando algunos de estos recuerdos en su memoria, ¿sí? Y si bien se siente cansada, ¿sí? Es importante que tanto el personal de enfermería como en el caso de que se encuentre algún familiar, se le ofrezca ayuda para poder satisfacer sus necesidades, ya que en este momento es cuando más nos necesita. Entonces, ella puede permitir que otras personas atiendan al recién nacido, ¿sí? Sobre todo en los primeros 2 días, inmediatamente después del nacimiento, ¿sí? Y es normal que sienta necesidad de hablar sobre sus sentimientos en relación a las vivencias que tuvo tanto del parto como del nacimiento. Entonces, esta charla va a facilitar, ¿sí? Va a facilitar en ella este proceso de recuerdo de los sucesos que llevaron al nacimiento del recién nacido, y a irse, entre comillas, haciendo la idea de esta nueva situación actual. En el caso de la fase de apoyo, ¿sí? Es a partir de digamos, este tercer día después del parto, ¿sí? Es en donde la mamá vuelve a tomar el control de esta situación ya un poco más recuperada, se vuelve un poco más independiente y puede empezar a hacerse cargo ella misma de las actividades en relación al cuidado del recién nacido y de su propio cuidado, ¿sí? Por ahí este es el momento en el que generalmente se le otorga el alta a estas mamás y se suele tardar un poco más de
tiempo, ¿sí? En acostumbrarse a este nuevo rol de madre, sobre todo en el caso de las mamás primerizas. Después tenemos una fase que se le llama fase de abandono, ¿sí? Donde esta mamá, y si está acompañada por quien sea su pareja, puede o no ser el papá, ¿sí? Van a empezar a aprender sobre cómo confiar en otras personas que puedan colaborar con el cuidado y poco a poco ir recuperando algo de la normalidad de pareja, ¿sí? Que tenían anterior al nacimiento, ¿sí? Y van a aprender a atender a este lactante y a adoptar decisiones para satisfacer las necesidades de su propio hijo. En este punto es donde quiero que presten especial atención. Hay una tristeza puerperal, sí, que es un periodo transitorio de depresión leve que suele aparecer, sí, a lo largo del puerperio. Muchas veces esta descentralización de la atención que recibe la madre, que antes estaba focalizado en ella por el hecho de ser quien contenía al bebé, de ser ella quien estaba embarazada, en este momento hay un pasaje de esta atención hacia el recién nacido. Entonces es importante colaborar con la mamá, ¿sí? En una escucha activa, ¿sí? Donde uno pueda ofrecer sobre todo oído para los sentimientos que la mamá está teniendo en estos momentos, ¿sí? Ella puede mostrarse o manifestarse emotiva, ¿sí? Puede tener algo de desesperanza y sobre todo insomnio. Esto cuesta acostumbrarse a esta nueva situación y los bebés tienen un horario muy particular diferente al que nosotros veníamos llevando hasta este momento. Este trastorno de depresión puede comenzar al tercer o cuarto día del puerperio y mantenerse por 1 o 2 semanas. Lo que es muy importante, ¿sí?, es prestar atención si continúa la durabilidad del mismo o se hace con una profundidad tal que dificulta el desempeño de esta mamá en sus tareas. Entonces, en ese caso es importante buscar ayuda, ¿sí? Apoyo terapéutico, porque podemos estar en presencia ya de una depresión posparto de gravedad, ¿sí? Bueno, chicos, espero que les haya servido, que sea de ayuda y que seguramente en el momento en el que vayamos a hacer las prácticas nos encontremos con estas situaciones, podamos aprender a manejarnos, ¿sí? Y a tratar con esta mamá. Gracias.